Dios, que había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa, después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y ha llegado a ser superior a los ángeles, ya que heredó un nombre más excelente que el de ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ni tampoco, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Y otra vez, cuando envió a su hijo primogénito al mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente al hablar de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, Dios, permanece por siglos y siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. También dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como un vestido. Los enrollarás como un manto y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus enviados con la función de servir a los que serán herederos de la salvación? Por tanto, es necesario que prestemos más atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primero por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Dios mismo ha dado testimonio de ella a través de señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Porque Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Al contrario, en la Escritura alguien dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Esto quiere decir que si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, entonces no dejó nada que no esté bajo su dominio. Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que padeció. Dios, en su gracia, quiso que experimentara la muerte en favor de todos. Convenía que Dios, por quien existen todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos, para llevar muchos hijos a la gloria. Porque tanto el que santifica como los que son santificados proceden del mismo Padre. Por eso Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en Él. Y de nuevo, aquí estoy yo con los hijos que Dios me dio. Así que lo mismo que los hijos han compartido una misma carne y sangre,
Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. De este modo liberó a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sometidos a esclavitud. Pues es evidente que no vino a socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios para expiar los pecados del pueblo. Precisamente porque él mismo padeció al ser tentado, ahora es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo llamó, como también Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha otorgado mayor gloria que a Moisés, así como al que construye una casa se le da mayor honra que a la casa misma. Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Por un lado, Moisés a la verdad fue fiel en todo lo relacionado con la casa de Dios, aunque solo como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero por otro lado, Cristo, en calidad de Hijo, está a cargo de la casa de Dios. Y esta casa somos nosotros mismos, si mantenemos firme la confianza y la alegría que brota de la esperanza. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan con su mente extraviada y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras dura ese hoy, para que la seducción del pecado no endurezca vuestras conciencias, porque hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Por lo cual dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que tras haber oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por eso, mientras la promesa de entrar en el reposo de Dios aún permanece, debemos tener cuidado. No sea que alguno de vosotros se quede sin entrar. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, porque no se adhirieron por la fe a aquellos que sí la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo conforme a lo que Dios dijo. Por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Aunque sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pues en cierto lugar de las Escrituras se dice del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y nuevamente dice en el mismo texto, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, Dios otra vez determina un día, el hoy, por medio de David, quien dijo mucho tiempo después, y según el pasaje citado anteriormente, si oís hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga imitando el mismo ejemplo de la desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ninguna cosa que Dios ha creado puede ocultarse de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Por tanto, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, permanezcamos firmes en la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero él no pecó. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento en que precisemos de su ayuda. Porque todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres para representar ante Dios a todos los demás, ofreciendo dones y sacrificios por los pecados. El sacerdote puede compadecerse de los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar de las Escrituras: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su humilde obediencia. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y después de haber alcanzado la perfección, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, porque sois muy lentos para entender. Aunque debíais ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Vuestra situación es tal que aún tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que se alimenta de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque no es más que un niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. No es cuestión de volver a cosas básicas, tales como el arrepentirnos de las obras que nos llevan a la muerte, o la fe en Dios, o las enseñanzas acerca de los bautismos, o la imposición de manos, o la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todo esto haremos si efectivamente Dios lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y que aún así volvieron a caer, es imposible que estos sean otra vez renovados para arrepentimiento y crucifiquen de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo expongan a la burla. Cuando la tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce buena vegetación para los que la cultivan, recibe la bendición de Dios.
Pero la que produce espinos y abrojos no tiene ningún valor. Su maldición está próxima y terminará siendo quemada. Pero aunque hemos hablado así, amados hermanos, con respecto a vosotros estamos convencidos de cosas mejores en relación con la salvación. Porque Dios es justo y no olvidará vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado en su nombre al haber servido y seguir sirviendo a los creyentes. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre el mismo afán hasta el final, hasta que vuestra esperanza se realice plenamente. No os hagáis perezosos, sino más bien imitad a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham al no poder jurar por otro mayor, juró por sí mismo con estas palabras: ciertamente te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y como Abraham esperó con paciencia, alcanzó la promesa. Los hombres juran por uno mayor que ellos, y lo que se confirma a través de un juramento no admite más discusión. Por eso, como Dios quería demostrar plenamente a los herederos de la promesa que su decisión era inmutable, la garantizó con un juramento, para que por dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un poderoso consuelo, los que hemos buscado refugio y nos hemos aferrado a la esperanza que se nos ha ofrecido, una esperanza que tenemos como ancla segura y firme de nuestra vida, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Entonces Abraham le entregó a Melquisedec el diezmo de todo el botín. Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia y también rey de Salem, es decir, rey de paz. Aparece sin padre, sin madre, sin antepasados, no se conoce nada del comienzo ni del fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad la grandeza de ese hombre a quien aún Abraham el patriarca le dio el diezmo del botín. De hecho, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de exigir el diezmo al pueblo, es decir, a sus propios hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, que no era descendiente de Leví, tomó de Abraham el diezmo y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y en este caso, quienes reciben los diezmos son hombres mortales, pero en aquel caso los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Y más aún, se puede decir que Leví, que ahora recibe los diezmos, en la persona de Abraham pagó el diezmo. Pues cuando Melquisedec se encontró con Abraham, Leví ya estaba en las entrañas de su antepasado. Pues bien, si la perfección se alcanzara por medio del sacerdocio levítico, bajo el cual el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque un cambio de sacerdocio también demanda necesariamente un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque es bien sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual Moisés nada dijo con relación al sacerdocio. Y esto es aún más evidente si se levanta un nuevo sacerdote semejante a Melquisedec, que no es nombrado de acuerdo con una ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que el mandamiento anterior queda derogado por ser endeble e ineficaz, pues la ley nada perfeccionó, y en su lugar se introduce una mejor esperanza, por medio de la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento,
porque los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento. Pero éste fue nombrado con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho garante de un mejor pacto. Además, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, porque la muerte les impedía continuar. Pero éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, pues vive siempre para interceder por ellos. Un sumo sacerdote así era el que nosotros necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto de una vez para siempre, al ofrecerse a sí mismo. La ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, nombra al Hijo, a quien ha sido hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tan importante que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no ningún ser humano. Todo sumo sacerdote es nombrado para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues aún hay sacerdotes que presentan las ofrendas estipuladas en la ley. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a construir el tabernáculo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora Cristo ha recibido un ministerio superior, ya que es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera habido necesidad de un segundo. Pero Dios, al reprocharle al pueblo sus defectos, dice: vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano dirá: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque yo les perdonaré sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, incluso el primer pacto tenía normas para el culto y un santuario terrenal. Así estaba dispuesto el tabernáculo. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así dispuestas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto. Pero en la segunda parte entra solo el sumo sacerdote una vez al año. Con la sangre que ofrece por sí mismo
y por los pecados que el pueblo comete inadvertidamente. El Espíritu Santo da a entender con esto que el camino al lugar santísimo no estará abierto mientras la primera parte del tabernáculo esté en pie. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, pues las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen no pueden perfeccionar la conciencia de quien practica dicho culto, ya que se trata solamente de comidas, bebidas y ciertos ritos de purificación. Estas observancias tienen que ver con reglas externas, válidas únicamente hasta el momento en que Dios reforme todas las cosas. Pero Cristo ya ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través del tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de este mundo creado, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifica y purifica sus cuerpos, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Con su muerte ha obtenido la liberación de los pecados cometidos bajo el primer pacto, haciendo posible que los llamados reciban la herencia eterna que les ha sido prometida. Para que un testamento se haga efectivo es necesario que se compruebe la muerte del testador, pues el testamento solo entra en vigor cuando muere el que lo hizo, y no es válido mientras el testador esté vivo. Por eso, ni siquiera el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque después que Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, junto con agua, la lana escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro de la ley, y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios que utilizaban en el culto. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. De modo que si fue necesario purificar de esa manera aquellas cosas que tan solo son símbolos de las realidades celestiales, entonces las mismas realidades celestiales requieren de mejores sacrificios que esos. En efecto, Cristo no entró en el santuario hecho por manos humanas, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Ahora, en cambio, en la consumación de los tiempos, se presentó una sola vez para siempre, y por su sacrificio quitó de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que todos los seres humanos mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Luego aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. La ley era solamente la sombra de los bienes venideros, no la realidad misma de las cosas. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Si fuera de otro modo, cesarían de ofrecerse, pues los que rinden este culto, una vez limpios, ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, al entrar en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo.
holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Al decir primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Y luego añadir, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En virtud de esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora bien, si los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ninguna ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, llenos de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que ha hecho la promesa. Y tengámonos en cuenta unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Al contrario, animémonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero recordad aquellos días pasados cuando, después de haber sido iluminados, sostuvisteis una dura lucha y soportasteis mucho sufrimiento. Algunas veces fuisteis expuestos públicamente a insultos y a atropellos, y otras veces llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Pues sabíais que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia, para que, por haber hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que por fe alcanzan la salvación. ¿Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Por ella nuestros antepasados fueron aprobados. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín, por lo cual fue reconocido como justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque está muerto, aún sigue hablando por medio de su fe. Por la fe Enoc fue transpuesto para que no viera la muerte, y no pudo ser encontrado, porque Dios lo traspuso. Y antes de que fuera transpuesto, se testificó que él había agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvara. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en la tierra prometida como extranjero en tierra ajena, y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos sólidos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, aunque era estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz a pesar de que se le había pasado el tiempo por su avanzada edad, porque consideró que quien le había hecho la promesa era fiel. Por eso también, de un solo hombre, y ese ya cercano a la muerte, nació una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Todos estos murieron con esa fe sin haber recibido lo prometido, pero por fe lo vieron de lejos, lo creyeron y lo saludaron, pues reconocían que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado buscando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de regresar a ella. Pero anhelaban una patria mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse su Dios y les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, aunque se le había dicho, a través de Isaac tendrás descendencia. Y es que Abraham creía que Dios es poderoso para resucitar aún a los muertos. Por eso, en sentido figurado, puede decirse que Abraham recuperó a su hijo de entre los muertos. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú acerca de cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre la punta de su bastón. Por la fe José, al morir, se refirió a la salida de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe, cuando nació Moisés, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso, y no tuvieron miedo del decreto del rey. Por la fe Moisés, siendo ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Pues consideró que sufrir el oprobio por causa de Cristo era una riqueza de más valor que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe se fue de Egipto sin temer la ira del rey, y persistió en su propósito como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el exterminador no tocara a los primogénitos de los israelitas. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de que los israelitas dieron vueltas a su alrededor durante 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió amistosamente a los espías. ¿Y qué más puedo decir? Porque el tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón,
de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero otros fueron torturados y no aceptaron ser liberados, porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron ultrajes, azotes y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque fueron aprobados debido a su fe, recibió lo prometido. Y es que Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, y no quiso que ellos alcanzaran la perfección sin nosotros. Por tanto, nosotros también, que tenemos a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, deshagámonos de todo lastre y del pecado que nos embauca, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, para alcanzar el gozo que le era propuesto, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza que debía pasar, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió contra sí mismo tanta hostilidad de parte de los pecadores, para que el cansancio y el desánimo no se apoderen de vosotros. Pues aún no habéis tenido que resistir hasta derramar sangre en vuestra lucha contra el pecado. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige cuando se dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor disciplina al que ama, y castiga a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿acaso hay algún hijo a quien el Padre no discipline? Pero si se os deja sin la disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ya no sois hijos legítimos, sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No debemos con mucha más razón someternos al Padre de los Espíritus y así vivir? Nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo, según a ellos les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al momento de recibirla resulta ser causa de alegría, sino de tristeza. Pero después produce frutos de paz y de justicia para aquellos que han sido instruidos por ella. Por eso, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el pie cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y estad atentos para que ninguno sea privado de la gracia de Dios, y para que ninguna raíz de amargura capaz de perturbar y contaminar a muchos crezca entre vosotros. Que entre vosotros no haya ningún inmoral o sacrílego como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya sabéis que aún después, cuando deseó heredar la bendición, fue desechado. Y por más que la imploró con lágrimas, ya no pudo arrepentirse de lo que había hecho. No os habéis acercado al monte que se podía tocar y que ardía en fuego, ni a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, tampoco al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no le siguiera hablando, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Cualquiera que toque el monte morirá apedreado o traspasado por una lanza, incluso los animales.
Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tened cuidado de no desechar al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que les hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos habla desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica que las cosas inestables, por tratarse de cosas creadas, serán removidas, de modo que sólo quedarán las inconmovibles. Así que, puesto que recibimos nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios y agradémosle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que entre vosotros permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como si fuerais vosotros los maltratados. Que todos respeten el matrimonio y mantengan la fidelidad conyugal, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, y estad contentos con lo que tenéis ahora. Pues Dios dijo: no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con los alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, pues los animales sacrificados, cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote para expiar el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, compartiendo su humillación, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos en busca de la que está por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque son sacrificios que agradan a Dios. Obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os traería ningún provecho. Orad por nosotros que estamos convencidos de tener limpia nuestra conciencia, ya que deseamos conducirnos bien en todo. Os ruego, pues, encarecidamente que lo hagáis así, para que pueda volver pronto a estar con vosotros. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, quien confirmó el pacto eterno por medio de su sangre, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Que Él realice en vosotros, por medio de Jesucristo, aquello que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viene pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los creyentes. Los de Italia os saludan.
La gracia sea con todos vosotros. Amén.